Bueno, comenzamos la grabación del día de hoy jueves de programación web. Vamos a comenzar viendo la clase teórica que continúa de Framework y después les explico cómo va a ser el parcial, que lo adelantamos del 19 al 12 para cumplir con el calendario de la U, ¿sí? Así podemos cumplir. El parcial va a ser a libro abierto, sobre todo el material teórico. Ahora cuando terminamos la clase de framework les explico, ¿sí? Obviamente va a ser remoto y con todo el material que tienen en la materia. Pero vamos a hacer la clase de framework, así puedo terminar esta teoría que también entra en el parcial. Como les decía recién, por ahí alguno que entró un poquito más tarde. Con WordPress también tenemos que continuar y vamos a ver algunas cositas de IA y demás que recién les contaba, pero bueno, lo vamos a tener que hacer en el segundo cuatrimestre. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día dijimos que los frameworks son esqueletos que organizan el desarrollo de un proyecto informático? Puede ser una página web, puede ser un framework para WordPress o para cualquier tipo de desarrollo informático que yo haga, más que nada cualquier tipo de proyecto web. Para elegir el framework tenemos que analizar qué tipo de proyecto vamos a hacer y como dice acá, hay un montón de frameworks y en base a lo que el cliente me pida, a lo que yo quiera desarrollar, es como se trabaja y se busca el framework adecuado, ¿sí? Fíjense cómo dice ahí, hay framework exclusivo para hacer proyectos web, hay otros para organizar proyectos con IA que hoy están tan de modas, otros para hacer, hay frameworks específicos para hacer diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, o sea, para celulares. Ya traen como las maquetas y traen un montón de funcionalidad organizada. Vamos a ir viendo algunos que en el segundo cuatrimestre, como vamos a trabajar con JavaScript y con algunos frameworks de JavaScript, los vamos a aprender a programar. Recuerden que JavaScript, por ahí para ir adelantando cosas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, JavaScript es particularmente un lenguaje muy potente porque permite hacer cosas en el front, programar muchísimo front, efectos, validaciones, montones de cosas en el navegador, pero es el único lenguaje que también, además de trabajar en el front, puede trabajar en el back. Por eso es un lenguaje particularmente muy popular y muy utilizado, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo algunos frameworks para que ustedes le empiecen a sonar nombres que por ahí escuchan en tecnología para empezar a acostumbrarse. Generalmente un framework de los que hoy son muy populares fueron hechos o están apoyados por importantes empresas, como ya empiezan a ver ahí abajo, ¿sí? Suele pasar que Google y muchas empresas están generando o tienen frameworks que mantienen y que el resto de las aplicaciones utilizan. Uno muy popular es Angular, ¿sí? Fíjense que es de JavaScript, obviamente al ser web y JavaScript son de código abierto, quiere decir que no, la mayoría de los frameworks no tienen licencia, no hay que pagar para utilizarlos, por eso también esto ha permitido que se popularicen tanto, ¿sí? Y está apoyado exclusivamente o muy apalancado por Google, ¿sí? ¿Y qué sitios web utilizan este framework JavaScript? Fíjense, ahí tienen ejemplos
súper populares, ¿sí? Netflix, YouTube, PayPal, parte de lo que tienen en la interfaz que ustedes ven ahí organizado y armado, ya sea desde el celular o desde la web, tienen organizado a través de Angular, ¿sí? Insisto, ustedes pueden decir, pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace es organiza el código, trae librerías con montones de funcionalidades resueltas y demás. Así que Angular es uno de los frameworks más utilizados en el mercado. ¿Tá? Después, para cuando hagamos formularios con HTML y PHP, ahí aparece un lenguaje muy popular para desarrollar páginas web, como lo es PHP, y posee un framework muy potente que se denomina Laravel, ¿sí? Organiza la aplicación, la arma y utiliza el patrón MVC, que es dividir a la aplicación en capas. Ahora tenemos un par de diapositivas donde vamos a ver qué es el patrón MVC. ¿Qué herramienta que ustedes utilizan cotidianamente en el estudio o para anotar si todo está hecha en PHP? El guaraní, ¿sí? El guaraní que ustedes utilizan en la universidad está hecho en PHP. Así que tienen un ejemplo de un software muy grande, ¿sí? Con cientos de funcionalidades y que obviamente necesita de un framework para tener el código medianamente organizado. Y me quiero quedar con el ejemplo de Guaraní porque el Guaraní es un software que utilizan todas las universidades públicas del país. Fíjense la cantidad de universidades y la cantidad de usuarios que están usando la misma. Ahora, si no utilizara un framework, el código estaría muy desprolijo y este organismo que hace el Guaraní, que está dentro del Ministerio de Educación, ahí en Capital Federal, tiene una alta rotación de gente porque van teniendo estudiantes que están un par de años, después se van a un trabajo mejor y demás. Están todo el tiempo rotando. Imagínense que si el código no estaría súper prolijo y súper delineado, quién trabaja en el front, quién trabaja en el back y quién trabaja en la base de datos y demás, sería muy, pero muy difícil de mantener, ¿sí? Así que el framework que utiliza PHP y Guaraní también se denomina Laravel. Son nombres que de a poquito tienen que empezar, aunque sea a que les suene, porque son herramientas que van a ir viendo en el mercado, incluso cuando estén buscando trabajo y demás. Hay un framework o dos que son exclusivamente para todo lo que sea investigación, desarrollo de herramientas de investigación y de investigación, ¿sí? Que insisto, ustedes recuerden o piensen, framework es igual a montones de formas de trabajo organizada, bien delimitado, el back, el front, y un montón de librerías con funcionalidad embebida. Estas que son para ciencia de datos, fíjense como dice ahí, traen funcionalidades específicas para procesar volúmenes de datos para investigación, ¿sí? Tenemos Apache Stark y PyTorch. Son dos frameworks muy, pero muy conocidos en el ambiente universitario en los grupos que investigan. ¿Investigar qué? Lo que sea, rendimiento, muestras de sangre, digo, el rubro que sea que procesa gran cantidad de datos. Estos frameworks están preparados para eso. Para desarrollo móvil, especialidad que desde hace unos cuantos años tomó gran relevancia. Ustedes piensen que alrededor del 2000 hasta el 2010, si quieren,
la mayoría de las aplicaciones eran aplicaciones de escritorio. ¿Qué quiere decir? Tenían una instalación local en mi computadora. Tenían un archivito ejecutable en mi computadora, yo le hacía doble clic y se ejecutaban. ¿Qué hacía uno cuando instalaba una aplicación de escritorio en una empresa? Tenía que ir computadora por computadora instalando esa aplicación. Y si después cambiaba, había que ir haciendo una actualización. Después, el mercado se orientó muchísimo o casi todo al desarrollo web. Desarrollo de páginas web corriendo en un navegador. Y después, el tercer salto gigante, podemos decir, empezaron a aparecer montones de oportunidades de trabajo desarrollando aplicaciones específicas para los celulares. Todo lo que ustedes tienen instalado en su celular, sea un iPhone o un Android, son aplicaciones que alguien desarrolló. ¿Sí? Ese rubro se hizo muy fuerte desde el 2020, podemos decir, a la actualidad. Podríamos decir también que coincide con la pandemia y demás. Y obviamente empezaron a aparecer frameworks específicos para el desarrollo web. Perdón, para el desarrollo móvil. Y en esa secuencia que yo se lo fui contando, también es la secuencia de complejidad. El desarrollo móvil es mucho más complejo que el desarrollo web, porque dada la gran variedad de celulares que hay y la gran variedad de pantallas y tipos de pantallas, densidades, resoluciones, y aparte se meten ahí en el medio las tablets, es mucho más complejo desarrollar una aplicación para un dispositivo móvil que para una página web. Además de la publicación, ¿sí? Porque si yo hago una página web, pago un hosting, subo la página y ya está publicada, además de registrar el dominio. Si yo hago una móvil, tengo que pagar la licencia de Android, que sale $100 por única vez, para poder publicar esa aplicación, además de superar todos los controles y normas de seguridad. Y si quiero publicar una aplicación en todo el mundo iOS para los iPhone, tengo que pagar $100 por año y tengo que someter mi aplicación a unas súper estrictas pruebas de calidad. Me validan el diseño, me validan el código. Es muy exigente y lleva un par de meses esa publicación, ¿sí? Así que fíjense la complejidad. Si yo no utilizo un framework para desarrollo móvil, ¿sí? Voy a tener mi código muy desprolijo, muy difícil de mantener y aparte es probable que cuando quiera publicarlo, más que nada en iOS, tenga que modificar determinadas partes porque ellos validan tu código por seguridad, por prolijidad, por un montón de cosas y por ahí te lo hacen modificar. Para desarrollo móvil, un framework muy conocido, Ionic, y después hay una versión más nueva denominada Ionic 2. Es un kit de herramientas y software de desarrollo para dispositivo móvil. Y lo que tiene de bueno este framework que genera código que es compatible con Android y con iOS, ¿sí? Yo escribo una sola vez el código y puedo ejecutarlo en un iPhone y en un teléfono con sistema operativo Android. Si yo no utilizo frameworks que sean multiplataforma, como se los denomina, o múltiples lenguajes, es probable que por ahí hago toda la aplicación para que ande en mi teléfono Android, la pruebo, la ejecuto, y cuando eso lo quiero utilizar para un iPhone, el código no sirve. Por eso la importancia de
utilizar frameworks en el desarrollo móvil, que insisto, es el más complejo de todos, hay que asesorarse y hay que utilizar este tipo de herramientas. Sirven para desarrollo y para diseño. Los frameworks, es importante, no es un problema del programador, sino también del diseñador, ¿sí? Porque el framework también actúa sobre el front de una aplicación. Por ejemplo, se encarga, para que vean un ejemplo más cercano por ahí al diseño, cuando yo hago una aplicación para Android, digamos, a lo mejor ya lo trabajaron en alguna otra materia, yo tengo un montón de variedad de teléfonos, tengo un montón de variedad de pantallas y además tengo las tablets. Bueno, el framework, por ejemplo, se encarga de que yo, cada pantalla que diseñé para el teléfono, por ejemplo, la guarde en 10 resoluciones distintas. ¿Sí? Más grande, más chiquita, más costado, con más calidad, menos calidad. Y el framework lo que hace es que cuando yo abro esa aplicación desde el teléfono, de acuerdo a la resolución de pantalla del teléfono, elige cuál diseño tomar y cuál no. Eso ya está estandarizado y está normado. Yo, para que se den una idea de cómo este tipo de herramientas denominadas framework, que organizan y son parte del código, impactan en todo lo que yo puedo hacer. Hay otro framework muy conocido que se denomina Xamarin, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Fíjense que todos generalmente van diciendo lo mismo, son gratuitos. Que sean de código abierto quiere decir que uno podría modificarlo, pero bueno, es un hipotético, dudo que modifiquemos el código. Y la mayoría de estos frameworks, si ustedes van leyendo lo que tenemos ahí, son compatibles con Android y con iOS. Es un dato muy importante porque yo escribo el código una sola vez y lo ejecuto en ambas plataformas, ¿sí? Y lo que dice acá, al decir que utiliza la plataforma .NET, es un framework apoyado por Microsoft, ¿sí? Este framework puntualmente es apoyado por Microsoft. Entonces, fíjense que ahora estamos agregándole una complejidad más al armado de una aplicación. Esto corre contra WordPress, contra un HTML y CSS que ustedes hayan utilizado el año pasado. Esto lo que te dice es, vos, para hacer una aplicación grande, tenés que usar un framework. Tenés un montón de cosas que te organizan el código y un grupo de librerías con funcionalidad. Como yo les decía en la clase pasada, yo voy a utilizar un framework de JavaScript que me trae un montón de cosas hechas. Entonces, quiero un botón, llamo a una función del framework y me dibuja un botón donde yo lo necesito. No invento yo el código JavaScript para esa funcionalidad, lo cual me permite estandarizar mucho el código. Otro framework súper conocido para desarrollo de aplicaciones para celulares es Flutter, ¿sí? Un montón de herramientas y muy apoyado y trabaja muy en conjunto con Google, ¿sí? Aprovecha toda la potencia. Entonces, este framework me conviene mucho si yo quiero que mi aplicación tenga funcionalidad que interactúe con herramientas de Google. Por ejemplo, si yo quiero poner el mapa en mi aplicación móvil, me conviene usar este framework porque ya tiene funciones que me permiten embeber de manera simple el Google Maps, por ejemplo, ¿sí? Por eso, como decía la primera diapositiva, cuando uno está trabajando, lo primero que tiene que hacer antes de emprender un desarrollo, una vez que detectamos lo que nuestro cliente quiere hacer, hay que investigar un poquito para ver qué framework utilizar en cada caso. Y si es necesario, las empresas se toman el tiempo de que su empleado aprenda ese framework.
Por eso a veces los desarrollos también se vuelven un poquito largos. ¿Por qué? Porque si la empresa considera que el framework a utilizar es uno que sus empleados no conocen, tendrá que capacitarlos. Y fíjense todo el tiempo que se invierte, pero eso a la larga es ganancia, porque si yo tengo un equipo de diseñadores y desarrolladores trabajando, los capacito en un framework y demás, tengo todo prolijo y cualquiera del equipo que se vaya, renuncie, lo que sea, y entre uno nuevo, rápidamente lo capacito en ese framework que venimos utilizando y puede utilizar el código. Parecen cosas raras, parecen cosas muy lejanas a ustedes, pero esto se utiliza en la mayoría de las empresas que tienen una producción de contenido con cierta carga y con cierta cantidad de personal, con lo cual hay que estar muy, muy preparados, ¿sí? Otros frameworks para cerrar esta partecita de desarrollo móvil que por ahí pueden haber escuchado. React es otro framework súper popular hoy en día. Y ahí tienen otros nombres: Vue, Spring, Django, Ruby. Ruby es muy popular también entre los desarrolladores y demás. Pero básicamente de estas dos clases lo que se tienen que quedar es que necesito un framework para tener los proyectos de mediana y grande envergadura organizados. Y el framework le pega al diseño y a la programación. Ahora vamos a ver que el framework, todos los frameworks desde hace más de 15 años, trabajan con esta metodología llamada MVC, donde un proyecto se divide en el modelo, que es lo que hoy en día llamamos el backend, se divide en la vista, que es lo que hoy en día llamamos el front, y se divide en el controlador, que es un conjunto de operaciones que están conectando ambos mundos, ¿sí? Podríamos decir que el front o vista es lo que está pasando en el navegador web, el modelo es lo que está pasando en el servidor donde la aplicación está guardando sus datos, y el controlador es el que lleva y trae esa información desde mi computadora, por ejemplo, hasta los servidores donde está alojado mi sitio. Si estoy en el home banking, cada vez que hago algo, el controlador lleva los datos encriptados hasta la base de datos del banco, actualiza lo que hice y vuelve, ¿sí? Ese sería un poquito el proceso. Como ustedes verán que todo evoluciona, pero, a ver, por ahí se ponen de moda muchos nombres, pero estas formas de trabajo están planteadas, podríamos decir, casi desde el inicio de los 2000. Lo que pasa es que hoy se dice, no, yo trabajo en el front, yo trabajo en el back, y hace 10 años era, yo trabajo en la vista, yo trabajo en el modelo, ¿sí? Pero ya están planteadas esas formas de trabajo. Y este patrón que todos los frameworks llevan a cabo, lo que hace, ahí sí donde nos afecta a nosotros para trabajar, marca muy bien la división de tareas. ¿Quién trabaja en la vista de la aplicación? Haciendo diseño, haciendo validaciones, haciendo efectos visuales y un montón de cosas. ¿Quién trabaja en el código más duro y propiamente dicho de la aplicación, que es lo que se denomina el backend? ¿Y quién trabaja en la parte del controlador, que, como dice ahí el último párrafo, es el que hace la comunicación entre los dos niveles, lleva y trae? Y el controlador es una parte muy importante porque, entre otras cosas, lo que aporta es seguridad, encriptación de datos, que cuando yo toco un botón en el navegador, ese dato llegue de manera intacta al otro lado. Esto lo podrían asociar tranquilamente. ¿Vieron cuando WhatsApp dice este chat es seguro y los viajes, los datos o la conversación viaja encriptada? Bueno, cada vez que yo en el celular mío escribo
y pongo enviar, ese WhatsApp que estoy escribiendo en el front de la aplicación WhatsApp, hay un controlador que lo manda encriptado. Ese mensaje, ¿dónde llega? Llega al servidor de WhatsApp y desde el servidor de WhatsApp es reenviado al teléfono destino que WhatsApp ya tiene registrado y lo entrega, pero todo ese pasaje de mi mensaje al otro lado viajó encriptado gracias a ese software intermedio que es el controlador, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que cuando estoy en una página web, los datos van al servidor y de ahí son reenviados si es necesario, ¿sí? Por más que yo le esté mandando un WhatsApp a alguien que está al lado mío, ese mensaje va al servidor de WhatsApp y de ahí se baja al otro teléfono o a la otra computadora si utiliza el WhatsApp web. Entonces, fíjense que hay todo un mundo en cada aplicación que yo armo y que yo desarrollo y todos tratan de imponer primero esta metodología de dividir la aplicación en tres y después utilizar un framework. Acá tienen un dibujito por ahí para el que no se termina de dar cuenta cómo es la vida de los datos cuando yo estoy navegando en una página web. Casi cualquiera de las que utilizan, puede ser el guaraní o cualquiera que ustedes utilicen habitualmente, desde la vista interactúo con el controlador para llegar al modelo y así van y vuelven los datos. Siempre, siempre vamos a tener estas tres capas de manera transparente. Obviamente el usuario común no se entera de esto. Y es muy probable que cuando uno trabaja en alguna de esas partes, en una empresa, probablemente ni siquiera tenga comunicación con la gente que trabaja en la otra parte. ¿Qué quiero decir? En empresas grandes o medianas es muy probable que el que hace front ni siquiera hable directamente con el que hace el backend o el que hace el controlador. Por ahí no habla con una parte o no se conoce, digo, con la otra, porque como está todo particionado el desarrollo y modularizado, incluso a veces los equipos de desarrollo y diseño están en distintos lugares físicos y ni siquiera se conocen. Fíjense ustedes cómo se ha organizado el mundo del desarrollo web y móvil de forma tal que los equipos de trabajo pueden estar en distintas ubicaciones geográficas, pueden estar dispersos en distintos lugares, incluso como pasa hoy, no conocerse y todos estar trabajando para el mismo proyecto, ¿sí? Todo este tipo de metodologías viene muy asociado a lo que ustedes ven hoy en día cuando un amigo de ustedes dice, yo trabajo desde mi casa para una empresa de Estados Unidos, para una empresa de Europa y demás. Como está todo tan organizado con estos modelos de trabajo y además con frameworks, el trabajo o se organiza en porciones tan pequeñas que yo a cada recurso puedo darle una parte muy pequeña. Sí, Fede. Profe, ¿la parte Clean Code con MVC es casi lo mismo o no? ¿O son cosas diferentes? ¿Cómo no te entendí? Clean Code, ¿viste? Código limpio, que hay un libro que hay de eso. ¿Es lo mismo que MVC o estoy mareado ahí? Yo te diría que la parte de toda esa filosofía de código limpio, ¿sí? Más que con el patrón MVC, que ni hablar que se basa en esa organización, está más apuntada al uso de frameworks. Ok. ¿Por qué? La pregunta que hace Fede está bueno. ¿A qué se le llama hacer código limpio, código puro? Justamente al ejemplito ese que yo les decía de JavaScript. Y volvamos a pensar lo mismo. Si cada uno que tiene que hacer un botón en una página utilizando JavaScript, estoy poniendo un ejemplo, un botón que haga un efecto utilizando JavaScript,
cada desarrollador escribe su propio JavaScript, todos lo van a escribir distinto. Entonces, ¿cómo hago yo cuando Federico dejó de trabajar y vengo yo atrás y tengo que agarrar su código? Me vuelvo loco entendiéndolo. ¿Sí? ¿Me entendés, Fede? Entonces, toda la Sí, sí, filosofía sí, del estaba al código tanto. limpio es eso, ¿sí? Estandarizar el desarrollo, cuando hablo de desarrollo, front o back, utilizando framework con librerías. Mm, ok. Entonces viene casi todo el código estandarizado, que se le llama código limpio también. Ustedes van a ver, cuando veamos en el segundo cuatrimestre, nosotros vamos a usar Bootstrap, vamos a usar jQuery, que son frameworks de JavaScript. Ustedes no van a escribir casi nunca JavaScript puro. Siempre van a ir llamando a funciones de JavaScript que hacen cosas. Pero no vamos a programar esa cosa. Vamos a programar en JavaScript llamando a esas funciones que vienen prearmadas. ¿Por qué? Porque así se trabaja hoy en día. ¿Para qué querés saber las 40 líneas JavaScript que hacen un botón redondo? Si vos podés tener en ese framework una función que sea, che, dame un botón redondo, de tanto por tanto, con tal color, y te lo da. ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, sí. Ahora, por ahí, Fede, ya que vos estás con el libro y todo, digo, algún purista de ustedes podría decir, pero yo quiero saber cómo se hace el botón redondo, quiero las 40 líneas JavaScript. No hay problema, pero es tu problema, estudialo por tu cuenta, pero la empresa no quiere que vos sepas eso, porque la empresa necesita código estandarizado, código limpio y código rápido, porque si no, cada vez que se le va un recurso y viene uno nuevo, pierde un montón de tiempo y tiempo es plata. ¿Se entiende más o menos por dónde viene toda la lógica? Sí, sí, se entiende, profe. A ver, hay, yo se los cuento para que ustedes lo entiendan, hay un montón de discusiones, por eso me gustó el ejemplo, perdón Fede que te mencione por tercera vez, pero digo, el No, ejemplo tranqui, tranqui. de averiguar o leer, porque hay un montón de discusiones donde también dicen que nos están haciendo a nosotros, programadores y diseñadores, más autómatas. ¿Se entiende? Nosotros aprendemos a usar código prearmado, podríamos decir. Y bueno, por supuesto, porque ¿qué quieren las empresas? Que lo hagamos más rápido, en menos tiempo, y ellos ganan más plata. Pero lamentablemente el mercado viene yendo hacia eso desde un montón de años. Entonces, si yo quiero escribir en un proyecto en el cual entro a trabajar todo mi JavaScript, por decir, de cero, y flaco, no voy a poder trabajar. Fíjense un ejemplo de las contradicciones que le genera a ustedes el WordPress, como yo les presenté como herramienta prearmada para un sitio, al HTML y CSS que escribían el año pasado. Alguno de ustedes por ahí me decía, me quita independencia, no hago todo, no puedo hacer lo que quiero. Sí, por supuesto. Pero las empresas quieren que uses WordPress porque le haces el sitio en un cuarto de tiempo que si lo haces a mano. Aparte, cada uno de nosotros escribe el HTML distinto, ni hablar del CSS. ¿Se entiende más o menos a dónde está yendo todo? Sí, sí. Y a ver si alguno de ustedes me ayuda. ¿Y a ustedes se les generan esas contradicciones para decir, che, bueno, ¿eh? Y bueno, yo también lo pienso un montón de veces cada vez que lo charlo con los chicos y digo, sí, pero vos tenés un dilema entre sé un montón, voy a perder un montón de tiempo aprendiendo montones de detalles de código y después cuando vaya a trabajar me van a decir, tomá, pibe, vos tenés que usar este framework, tenés esta librería, estudiate los métodos de JavaScript y vamos a utilizar eso. Y vos decís, pero bueno, ya saben
Claro, sería como, ¿para qué estudié tanto si era estas Por tres cositas nada más? supuesto, claro, Pero por supuesto que Pero eso. creo yo que hay que saberlo igual como para corregir los errores, más que nada. Porque después puede ser que se te presente alguna dificultad o te empieces a equivocar con algunas cosas si entendés la lógica y el código que llevaría, por así decirlo, entendés lo que está pasando con el trabajo que estás haciendo, va a ser más fácil No, sí, prevenir esos errores. claro, por eso supuesto. digo que son necesarios saberlo, como el HTML, CSS, que lo aprendimos el año pasado y este año Por ya lo supuesto, teníamos pero que saber. claro, yo coincido con las dos. Por supuesto que mientras uno más sabe en profundidad, después tenés más dominio de todo. Pero está bueno que ustedes sepan también con qué se van a encontrar cuando salgan a trabajar. Y más que nada, no cuando trabajen de manera individual, porque ahí uno toma sus decisiones, sino cuando te quieras insertar en alguna empresa. Así que por ahí va a decir, estos flacos no me dejan tocar el CSS, ¿por qué no puedo tocar acá? Y no, porque lo toca el que está en Estados Unidos y vos solamente usaste esto que vino hecho. Digo, está bueno que sepan un poco de a dónde también está yendo el mercado y por qué estas herramientas que cada vez más automatizan todo, ¿sí? Yo a veces les digo a los chicos cuando están aprendiendo programación en las carreras de informática, que ellos escriben un montón de líneas de código y yo a veces les digo, chicos, esto ya lo está haciendo el chat GPT. Entonces les digo, ustedes tienen que, además de escribir ese código, tienen que saber elegir la mejor solución. Es como si yo a ustedes en diseño yo les diría, el chat GPT puede escribir el mismo HTML que ustedes y en 10 segundos, cuando ustedes van a tardar un día. Ahora, el chat GPT todavía, por suerte, no tiene la capacidad de elegir el mejor diseño de acuerdo a lo que el cliente quiere. Entonces ahí es donde ustedes o nosotros metemos nuestra capacidad. Después escribir el HTML o no escribirlo, cada vez se está automatizando más. ¿Se entiende, digamos, a dónde tenemos que ir mutando? Lamentablemente adaptándonos a la tecnología que hay. ¿Sí? Pero bueno, yo pienso, como decía Morena, obviamente, mientras uno más estudie y más aprenda, por supuesto que tiene más dominio, pero no dejen de tener un ojo en lo que les van a pedir para salir a trabajar y para el mercado laboral. Y siempre piensen que uno trabaja para producir resultados en una empresa. Y si una empresa me sabe que yo un sitio web con WordPress tardo una cantidad de horas y a mano tardo 5 veces más, es muy probable que me lo pida hacer en WordPress y al cliente se lo cobre como si estuviera hecho a mano para cobrarlo 5 veces más. Digo, no tenemos que perder de vista esa realidad que hoy pasa, ¿sí? Bueno, algo importante. Adelantamos una semana el parcial porque no, la comunicación es que el primer parcial tiene que ser la semana que viene para que no se atrasen y después están los finales. ¿Cómo vamos a hacer el parcial? El parcial va a ser preguntas teóricas, sobre todo los PDFs que tienen colgados como clase. Entonces van a tener el material disponible y van a tener una lista de preguntas, la completan y lo suben a la tarea. Van a tener una hora la semana que viene de 3:15 a 4:15 y por cada práctica que hayan entregado van a poder descartar una pregunta. Si yo entregué 5 prácticas, de las 15 preguntas que tengo, voy a poder descartar 5. Siempre hacemos lo mismo. ¿Cuál descartan? La que quieran. La que no les guste, la que los complique, lo que sea. Es una forma, por lo menos, de premiar a las prácticas que van haciendo,
que todavía pueden seguir entregando en estos días porque no están cerradas, y es una forma de tener alguna evaluación de manera remota, ¿sí? Tienen que sacarse 7 o más para aprobar. Y ahí va a entrar un poco también, si a alguno le falta alguna nota o algún puntito, las prácticas que hicieron y todo va a ser tenido en cuenta para llegar a ese 7, que recuerden que el 7 es lo que le permite con los 2 parciales promocionar la materia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Tenemos el material, ténganlo a mano, descargado, lo que sea. 3:15 del jueves que viene se activa la tarea, se bajan la lista de preguntas, van a tener una grilla con la cantidad de prácticas que entregó cada uno. En base a esa cantidad es la cantidad de preguntas que pueden elegir no contestar. Responden en el Word, van copiando y pegando o armando las preguntas y lo suben a la tarea. Van a tener 1 hora nada más, porque es todo libro abierto, pueden usar montones de cosas. Es más, yo no sé si ustedes están sentados de a 2 o como sea, entonces por lo menos van a tener una buena cantidad de preguntas en un tiempo acotado de 1 hora. Si alguno se quedara sin conexión o se cayera o algo, puede enviármelo por mail siempre en ese periodo de tiempo, salvo que la plataforma se caiga y lo tenemos que reprogramar, ¿sí? ¿Pero se entiende más o menos? Sí, sí. No nos conectamos entonces, nos fijamos todo de la plataforma. Yo voy a estar conectado en el Meet, solamente conéctense si tienen alguna duda en alguna pregunta. Si no, no se conecten, así no pierden tiempo y trabajan tranquilos, ¿sí? Bueno, La idea es, traten de llegar al 7. No me ha pasado solamente muy poquitas veces, pero por ahí, si alguno aprueba y le falta algún par de puntos y no entregó prácticas ni nada, eso después lo coordinamos por privado y por ahí puede volver a hacer el recuperatorio para sacarse un puntito más y ya asegurarse el 7. Acuérdense que con 2-7 ya promocionan el final y no tienen que rendir, ¿sí? Sí, ahí Delfina pregunta para completar las prácticas. Hasta el miércoles, yo después les mando bien el cartelito, el anuncio, pero hasta el miércoles que viene no hay problema. Ya el jueves a la mañana no, así yo ya completo la grilla y cargamos. Así que tranquilamente hasta el miércoles que viene pueden ir completándolas, ¿sí? La idea más que nada, acuérdense de esta materia, ustedes ya están más grandes también y todo, es que me interesa más que nada dejarles una buena cantidad de conocimiento y de un montón de cosas de la programación y como estamos viendo frameworks y nos falta ver un montón de temas, ¿sí? Como estamos remotos, yo como no quiero, ¿qué te puedo complicar en la evaluación? ¿Sí? Pero la idea es que ustedes acompañen también tratando de absorber todo lo que más puedan de la parte de programación, ¿sí? Así que bueno, yo voy a estar conectado, pero ustedes bájense el examen, contestan y lo suben. Si tienen alguna duda, se conectan al Meet. Lo que sí, sean puntuales, porque se va a abrir 3:15 y 4:15 se cierra. Eso es automático en la plataforma, ¿sí? No se conecten 3:20 porque perdieron 5 minutos para bajar el enunciado. ¿Está bien? listo. Listo, Bueno, profe. listo, chicos. Después les Gracias. voy a poner un tutorialcito también sobre los distintos frameworks que hay para desarrollo, un tutorialcito muy lindo que encontré como para que vayan siempre ampliando un poquito digamos, el conocimiento y tengan más opciones o más conocimiento para después poder seguir leyendo y demás, ¿sí? Bueno, listo, chicos. Nos vemos la semana que viene en el parcial.
Dale, profe, nos vemos. Dale, Bueno, profe. profe, nos Nos vemos. vemos, profe, buen fin de. Chao.